En los procedimientos de familia, en muchas ocasiones nos encontramos con los problemas de que los tiempos no deberían ser tan lentos y muchas de esa culpa viene por el sistema judicial. Hay juzgados que no tienen adscritos equipos psicosociales. Los equipos psicosociales son los que analizan cuál es el mejor sistema de custodia y el sistema dentro de esa custodia para poder determinar las visitas o repartir la custodia compartida. Ese equipo psicosocial está configurado por un asistente social y por un psicólogo. Y esos medios judiciales los debe proveer el sistema judicial. Pero el problema que tenemos es que el sistema judicial no tiene adscrito ese equipo psicosocial en muchos de los juzgados del extrarradio fuera de la Comunidad de Madrid en este caso. Es decir, los juzgados de Madrid, en la calle Francisco Gervás, sí que tienen equipos psicosociales adscritos a cada uno de los juzgados, con lo cual, si yo como letrado pido un informe psicosocial, es relativamente rápido, en términos judiciales, el que me pueda valorar el equipo psicosocial, emitir el informe y, por tanto, desarrollar la vista judicial. Pero ¿qué pasa cuando tenemos procedimientos judiciales en derecho de familia, que estamos determinando divorcios, separaciones o medidas paternofiliales, y resulta que necesitamos un equipo psicosocial que valore a la familia para poder determinar cuál es el mejor sistema dentro de nuestra línea, evidentemente, de defensa? El problema que tenemos es que el procedimiento se retrasa muchísimo. Y cuando digo muchísimo es que a veces se nos retrasa incluso años. Es así. Sí es verdad que los equipos psicosociales ahora mismo fuera de los procedimientos de familia necesitamos acreditar en aquellas cuestiones en las que nos vamos fuera de las solicitudes de la custodia compartida, que como sabemos o hemos explicado en otros vídeos es el sistema ordinario y el extraordinario sería el de la custodia monoparental. Y por tanto muchas veces no necesitamos estos equipos psicosociales. Pero ¿qué ocurre cuando los necesitamos si, por ejemplo, estamos en un juzgado de Majadahonda, en un juzgado de Colmenar Viejo, en un juzgado de Alcobendas, en un juzgado de Torrejón de Ardoz, en un juzgado que no tiene adscrito equipo psicosocial? Bueno, pues para poder explicar estas cuestiones hemos invitado hoy en el despacho a el equipo psicosocial con el que colaboramos, el equipo TS, el gabinete forense, y a Mar Pérez, para poder explicar que la jurisprudencia nos habilita en estos casos que la psicosocial se va a retrasar mucho tiempo, a solicitar al juez que de parte se realice un equipo psicosocial. Para explicarlo de manera más vulgar, cuando en el procedimiento judicial necesitamos un equipo psicosocial que valore y resulta que se va a retrasar mucho, nosotros podemos pedir al juez: oiga juez, vamos a hacerlo con mi equipo psicosocial. Y el juez tiene que autorizarlo. Y lo que es más importante, todas las partes en el procedimiento judicial, es decir, el padre, la madre y los menores, tienen que someterse a esa investigación psicosocial. Y por ello, bueno, Mar, cuando esto sucede y tenemos que realizarlo a través vuestra y no a través del equipo psicosocial judicial, porque se nos retrasa muchísimo el procedimiento, me gustaría que nos contaras cómo es ese proceso de investigación psicosocial. A ver, lo primero es cierto, es lamentable, pero dentro de los juzgados pues hay un retraso enorme y eso pues perjudica directamente a las familias, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque estamos hablando de las vidas de las personas. Claro. Entonces aquí hay una cosa muy importante que creo que hay que tenerlo claro, y es que para analizar a la familia se mueven varios factores que son múltiples, y entre lo que se hace en el análisis en profundidad es estudiar cada uno de ellos en todos sus ámbitos, ¿no? No solo en la capacidad parental, sino también en esos perfiles psicológicos que tienen, en la educación, en las habilidades que tienen, en esos proyectos cortos y a largo plazo que tienen, en la salud, bueno, pues en cada uno de ellos y cómo interactúan entre ellos, ¿no? Hay que tener claro que desde los equipos psicosociales, que
que ya estamos acostumbrados a este tema, tanto el trabajador social como el psicólogo, a los menores cuando se les entrevista es una forma muy lapsa, o sea, es muy cercano, no es algo invasivo en ningún momento, a ninguna parte de la familia, ni a los padres, ni a los progenitores, ni a los menores. La idea es acompañarles en esta modificación de medidas, en este cambio de custodia o en esta custodia compartida, y que no haya conflictos, ¿no? O sea, vamos a minimizarlo dentro de lo Sí, posible. la paz familiar, lo que llamamos intentar Sí. la paz familiar, y también enfocar cuál es el mejor sistema, ¿no?, de custodia. O sea, hay una de las pruebas que a mí me gusta mucho introducir dentro de los dictámenes de familia, que como ya te digo, con los menores te adaptas realmente a esa edad del menor, porque interactúas jugando o con dibujos, o de manera que no le invadas, ¿no? Y no se sienta mal, que en muchos casos son las quejas que hemos percibido siempre también desde los propios juzgados, ¿no?, de los compañeros de los equipos, primero porque no tienen suficiente tiempo para ese análisis en profundidad que es necesario, ¿no? Y desde luego lo que se intenta es pues una cercanía, ¿no? Ver esa parte más humana y hacerlo más cercano al juez para que tome las medidas oportunas. Claro, porque vosotros, una vez que emitís el informe, luego vais al juez y lo ratificáis. Eso es, judicialmente. eso es. Las partes os preguntan y el juez también os puede preguntar, y el Ministerio Fiscal. Es decir, hacéis el trabajo judicial, sustituyendo sería un poco la labor del equipo psicosocial del juzgado. Así es, exactamente igual. O sea, trabajamos muchas veces con los propios equipos, ¿no? que bueno, pues lamentablemente, sobre todo en Andalucía nos está ocurriendo, nos llaman ya desde los propios juzgados para hacerlo de forma externa, porque no llegan, ¿no? Ni hay tiempo ni... Y los tiempos a la hora de emitir el informe se aceleran evidentemente muchísimo. Sí, ¿no? Estamos hablando que en el momento que tenemos la documental, que es importantísima, se hacen las entrevistas pertinentes, porque como ya has comentado, Manuel, todas las personas que integran la familia van a someterse a esa investigación, ¿no? Tanto los progenitores como los menores. Tenemos que conocer todos los puntos de vista de ese núcleo familiar. Pues hablamos, no sé, quizás de 20 días, una cosa así, ¿no? Pero depende también de cada caso. Tenemos que hacer estudios con los colegios, en fin. Estupendo. Muchas gracias, Mar. Gracias, Manuel. Gracias. Bueno, pues efectivamente este sistema nos permite acelerar el procedimiento y enfocar desde luego una solución a favor tanto de los menores, que en los procedimientos de familia recordemos que el interés a proteger siempre es el menor. Eso es lo fundamental. Y a partir de ahí se construye todo lo demás.